el futuro es estar a tu lado, tu papá, tu mamá, tus hermanos sentados a tu lado acá, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole gloria y honra al Señor. Denle una fuerte esta tarde les voy a hablar de negocio. En Cuba no se puede hacer negocio, pero hay un negocio que sí tenemos que hacer. Le guste a quien le guste, le agrade a quien le agrade, o no le agrade a quien no le agrade, en ese negocio tenemos que estar. Y eso quiero hablar del negocio. Bendito Jesús. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 2. Bendito Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como dijo allí donde están. Iba su padre todos los años a Jerusalén, a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaban entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron su madre y le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y le estaban sujetos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por esta tarde. Bendecimos a los oyentes, Dios mío, porque tu palabra está bendecida. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Les dije que es necesario estar en un negocio. En Cuba no se puede hacer negocio, pero no es necesario estar en los negocios del Padre. Y lo que Jesús le dijo a su mamá y a su padre los impresionó. Le dijo: me es necesario estar en los negocios del Padre. Jesús, que era Dios mismo, vio importante estar en los negocios del Padre. Jesús sabía que en los negocios del Padre le era necesario estar para el futuro de su vida en la tierra. Y era necesario aprender y oír lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, en aquellos lugares, para él poder hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Usted dice amén? Ahora, gloria a Dios. Lo que me llama la atención poderosamente es que cuando decimos me es necesario estar en los negocios del Padre, tenemos que saber cuáles son los negocios del Padre. Es importante
sabiduría. Lo primero que sucede en un ser humano cuando entra en los negocios del Padre es crecer en sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? El conocimiento de la palabra. Muchas personas tienen, bendito el nombre de Jesús, han leído la Biblia, te han dicho, yo leo la Biblia, yo he leído la Biblia 3, 4 veces, la apóstol trabajaba esta mañana con nosotros, pero no tiene sabiduría bíblica. Y entonces andan diciendo cosas que no conocen, que no saben, ni nunca han experimentado. Para tú saber, bendito el nombre de Jesús, que Jesús sana, tú tienes que estar convencido que cuando tú ores por los enfermos, ellos sanan. Y para eso tú tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Con sabiduría. Tienes que aprender que todo lo que tú haces aquí va a tener lo que podrá funcionar allí. Porque el llamado que Dios nos ha hecho, nosotros alabamos, cantando, brincamos, danzamos, me encanta. Pero el primer llamado es ganar almas para Cristo. Es ganar la visión, es traer la familia, es traer el primo, es traer el vecino. Te digo, tú no estás aquí por gusto hoy. Joven, tú no has venido por gusto. Dios te ha traído con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en traerme a la iglesia? Yo me preguntaba cuando era joven, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta iglesia? ¿Para qué me has traído a tu reino? Dios no trae a nadie aquí si no es para usarlo. Dios no prepara a la gente para dejarlo sin hacer nada. Dios te prepara porque quiere usarte. Cuando yo me convertí a Cristo, yo oía, bendito el nombre de Jesús, de grandes predicadores. Oía de personas que ponían la mano sobre los enfermos y lanzaron. Oía de personas que ponían la mano sobre los que estaban endemoniados y esos demonios se iban. Oía que personas, libros que leían, Dios mío, si el Dios de ellos es el mismo que yo tengo, ¿por qué entonces yo no lo puedo hacer? ¿Usted sabe qué pasa? Que no había entrado en los negocios del Padre. Todavía no estaba en los negocios del Padre. Perdón. Es necesario entrar en los negocios del Padre. Primero, vas a crecer en sabiduría. La sabiduría es la que hace que tú actúes conforme a la enseñanza de la palabra. Yo tengo sabiduría bíblica. ¿Por qué tengo sabiduría? Porque vivo conforme a lo que la Biblia me dice. Eso es tener sabiduría. Hay personas que leen la Biblia, que tienen conocimiento de la Biblia, pero no hacen lo que dice la Biblia. No lo hacen. Inclusive hay cantantes. Yo se lo digo a la iglesia, hay un cántico que se canta en Cuba y dice, yo sé que un día Él volverá. El que lo canta como si nunca va a venir. Yo sé que un día, y el que estaba en la cruz crucificado, el ladrón le dijo, Señor, yo quiero estar contigo. Cuando vengas en tu reino, ahora mismo estarás conmigo. Ahora mismo, porque Jesús es ahora mismo. Con Jesús no es luego, es ahora. Jesús no quiere que tú le hagas al vecino luego, quiere que tú le hagas hoy, quiere que tú lo hagas ahora. Por eso es necesario crecer en sabiduría, porque alguien te va a preguntar. Recuerdo que la primera pregunta que me hicieron a mí cuando fue a la iglesia, me dijo, si nos salvamos y vamos al cielo, ¿qué vamos a comer ahí arriba? ¿Será como los comunautas, el cubito? Esa fue la primera pregunta que me hicieron a mí. Y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿qué le contesto? Y viene la revelación de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de llegar a arriba y después veremos lo que vamos a comer. Lo primero que hay que hacer es tratar de salvarse y después Dios va a ver lo que va a hacer con nosotros. Pero lo primero es llegar. Hay gente que se preocupa antes que lleguen las cosas, le dan adelante.
en una moto. Y cuando llegué al hospital, siempre que un cristiano llega al hospital, ¿dónde está la doctora que vive por ahí? Siempre que un cristiano llega al hospital, hay una doctora aquí, enfermera. Siempre que un cristiano llega al hospital, le espera el diablo. El diablo que te espera para darle una mala noticia. Porque si es cristiano que te espera, no te da mala noticia. Bueno, si es cristiano, porque dice que no eres portador de malas noticias, dice la Biblia. Entonces tú no puedes ser portador de malas noticias. Si él siempre te va a esperar el diablo, a mí me esperó el diablo. Y el médico que se paró me dijo, lo siento mucho, pero este pie hay que cortarlo. Y cogió una tiza, algo que escribir, y marcó, le dijo al que estaba ahí, ayudarte, es por aquí la cosa. Pero allí yo levanté mi mano y dije, Padre, con él o sin él, yo te voy a servir. Y aquí se va a hacer lo que tú dices, no lo que dice este hombre. Porque yo soy tuyo, yo soy tu hijo. Entonces vino otro y yo que dijo que hay que picar para salvar ese pie y está puesto. No está muy bien, pero está puesto. Está ahí, guapeando. Entonces lo primero que tú haces cuando entras en los negocios del Padre es conocer al Padre. Sabiduría, conocer al Padre. Ahora, ese conocimiento, dice la Biblia, que te hace crecer en estatura. Dice que el niño Jesús crecía en estatura. ¿Qué cosa es estatura? Madurez. Ya nadie te puede mover. No, porque eso de hablar en lengua, eso era para aquellos tiempos. No, porque aplaudir, ¿a quién se le aplaude? Eso de dar brinquitos en la iglesia, eso es el diablo. Y eso del pastor así, la pastora así. Entonces, si usted no crece en estatura, usted va a decir, es verdad. Y es verdad. Y todo el mundo, y tú para allá, para acá, todo el mundo te mueve a su antojo. Yo tengo un miembro en la iglesia que es de la última estación. Hay personas que son de la última estación. Tú le dices, mañana tú puedes venir a ayudarme. Y dice, sí, ¿cómo no? Y no viene. Después te le pregunto y dice, ¿qué pasó? Porque te encuentras con el dice, hablé con fulano y me dijo que venía mañana a mi casa. Y hablé, pero con el último que se enteró, el último que habló, porque ese se fue. Entonces yo digo, tú eres cristiano de la última estación. Te voy a esperar que cierre la noche casi a las 10 para darte el aviso. Mañana más tarde que esté conmigo. Como soy el último, vas a estar conmigo. Hay cristianos que no están maduros. No, cualquiera viene y le hace un cuento. Y nos pone a pensar. Oh, tremendo. No vaya a pensar que el enemigo está contento que ustedes estén aquí. No, él no está contento. Pero a mí me vale, como dice aquí nos dice. No me interesa que esté contento. Quien tiene que estar contento soy yo. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no quiero agradar a los ricos. Entonces, cuando tú creces en estatura, tú estás bien plantado, decimos nuestro pastor. Si digo algo aquí que no entiende usted, lo dice. Porque en Cuba hablamos así. Tú tienes que estar bien plantado. La estatura te hace que tú te plantas bien en lo que tú creíste. Tú estás bien cimentado. Entrar en los negocios del Padre te hace que te cimientes bien, que sepas qué tú vas a hacer, que sepas con qué viene el enemigo a traerte, que sepas cuándo está entrando, que tengas discernimiento de espíritu, que sepas cuándo el enemigo quiere destruirte, que sepas cuándo el enemigo quiere destruir tu casa, que sepas cuándo el enemigo está en tu economía, que sepas cuándo está la guerra armada. Cuando tú estás maduro, lo sientes. Pero eres inconmovible. No te mueves porque eres maduro. Dice amén. No te mueves porque eres maduro. Alabado sea Jesús. Cuando yo salí de la religión, puedo hablar de tu doctor. Hicieron una reunión y declararon, hicieron un edicto, como el que hizo
hicieron contra Daniel. Un edicto que sacaron por toda Cuba y dijeron: la persona o el pastor que tenga relación con el pastor Manuel queda expulsado de la iglesia, porque él está sirviendo demonios. Y llegó por el edicto a mí. Pero como yo estaba cimentado, allá ellos, yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, porque yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba en los negocios del Padre. Cuando tú entras en los negocios del Padre, tú te cimentas, haces un cimiento, te fortaleces cada día. Todos los días te fortaleces. Y nadie te puede mover, porque tú sabes lo que estás haciendo, porque ya tú tienes conocimiento de la palabra, de la sabiduría, y ahora estás cimentado, estás creciendo. Dice amén. Estando poquito tiempo de estar convertido, yo le decía: Señor, yo quiero que me uses en sanidades. Y una mañana en la escuela dominicana había unos 500 personas y el pastor se para: ¿alguien de los que está aquí está dispuesto a ir al hospital a orar por el hijo de esta mujer que tuvo un accidente de tránsito y está en coma en el hospital? ¿Alguien está preparado hoy para ir y hacer una oración que ese muchacho se levante? Nadie levantó la mano. Yo dije: yo, pastor. Manuel, ven, móntate en ese carro con ellos y vete para el hospital. Cuando tú decides servir en los negocios del Padre sirve tu negocio. Él no te deja en vergüenza. Él está contigo todos los días. Él está a tu lado. Y el Padre dijo: a este que se ofreció, lo voy a bendecir. Llegamos al hospital y había una gran cantidad de personas en las ventanillas viendo los enfermos. Realmente les quiero decir que yo estaba asustado. Tenía miedo. ¿Qué va a pasar aquí? Toda la gente puso atención porque la mujer me presentó como si yo hubiese sido Cristo que llegó. Permiso que viene un hombre que Dios llamó para sanar a mi hijo. Por eso creo en la palabra que suelta la gente. Y la gente, todo el mundo se informó que venía que cabía en una caja de cojo. Puse la mano en el cristal porque no me dejaron entrar. Y dije: Padre, el de la cama sí, nunca se le olvidará la cama. Levántalo. No para mi gloria, sino para la tuya, para que toda esta gente vea que tú eres nuestro Salvador. El que estaba al lado mío dijo: ora por las 6 también. Y el otro: ora por las 7. Y el otro: ora por la 1. Mire, empecé a las 10 a orar y eran las 12 y estaba orando por todas las camas, por todos los cristales, por ahí para allá. Al final llegué pronto al final. Todas las personas me pidieron que orara por su familia. Todo lo que estaba viendo, ora, dije: Padre, haz un milagro. Mire, el hombre estaba vivo, el que estaba grave. Y desde ese día, cada vez que había un problema, Manuel, ¿para qué ore por ellos? Porque cuando tú estás en los negocios del Padre, tú estás cimentado. Yo no soy el que voy a hacer la obra, es Dios el que lo va a hacer. Yo soy el instrumento, yo soy el que estoy dispuesto, yo soy el que estoy dispuesto a hacerlo. Solamente no, Él va a hacerlo por mí. Yo estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto. Yo te digo más. Cuando tú saliste de tu casa hoy, todas las peticiones que tú tenías delante del Señor, Dios te hizo adentro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te mueves a favor de Dios, Dios se mueve a favor tuyo. Cuando tú veas que las puertas están cerradas todas, no te apures. Dios le va a abrir todas. Dios le va a abrir todas. Ahora,
Daniel. ¿Sabe por qué Daniel no se lo comieron los leones? Porque halló gracia delante de Dios. Le dijeron, cierra, no puedes orar, no puedes clamar más a ese Dios tuyo, tienes que clamar al Dios del rey. Y él abrió la puerta y dijo, yo voy a clamar a mi Dios. Foso de los leones. Los leones no se lo comieron. Dice la Biblia que no abrieron su boca. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Daniel halló gracia delante de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú entras en los negocios del Padre. Cuando tú le dices a tu pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién hay que visitar? ¿Cuándo hay ayuno? ¿Qué tengo que hacer? Quiero hacer cualquier cosa, pastor, yo estoy dispuesto. Yo no soy predicador, yo no soy el que canto, pero úsame lo que tú quieras acá. Yo quiero estar en los negocios del Padre. Yo quiero estar bajo la cubierta. Yo quiero estar bajo la cubierta de Dios. Somos un equipo. ¿Cuánto dice amén? Somos un equipo. Y cuando el equipo de... ¿Cuál fue el que cogió el campeonato? Campeonato mundial de fútbol. Alemania. Cuando el equipo de Alemania cogió el campeonato, agarró el campeonato, mira, le dieron medallas hasta que repartiera agua. Porque en un equipo todos son útiles. En un equipo no hay nadie excelente. Todos son útiles. Y aquel que le daba cepillo a la zapatilla de los jugadores, ese cogió medalla porque esa era parte del equipo. ¿Qué nos hace falta? Estar en el equipo. Y eso te va a hacer gracia delante de Dios. Y eso es lo que pasa cuando uno se mete en los negocios del Padre. Hayas gracia delante de Dios. Y hay cuando tú hayas gracia delante de Dios. Cuando tú hayas gracia delante de Dios. Ay, 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 ay. Todo lo que pidiera al Padre será dado. Porque tú hallaste gracia delante de Dios. Dios te miró con agrado. Cuando hayas gracia delante de Dios, todo lo que le pidas al Padre te lo contesta. Cuando hayas gracia delante de Dios, no hay nada que te detenga. Cuando hayas gracia delante de Dios, Dios está en tus asuntos. Aleluya. Cuando hayas gracia delante de Dios, todo lo que toques prosperará. Cuando hayas gracia delante de Dios, donde tú estés, está el reino de Dios. Y eso es lo que pasa cuando alguien entra en los negocios del Padre. Haya gracia delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice amén. Hablo de esto casi siempre. Todos los que andaban detrás de Jesús necesitaban que Jesús los mirara. ¿A quién miró? Al que corrió y se subió en la mata, Zaqueo. Ese hizo algo que nadie hizo. Ese dijo, yo tengo que verlo. Y subió. No es una casualidad, porque para el cristiano no hay casualidades. Que cuando Jesús pasara por debajo de la mata, le dijeron, Zaqueo, hoy voy a posar en tu casa. ¿Sabes por qué Jesús lo miró? Porque Zaqueo halló gracia delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Subirse en la mata, halló gracia delante de Dios. Ahora, dice la Biblia que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando tú entras en los negocios del Padre, hayas gracia delante de los hombres. Los hombres te miran. Yo he estado unos días con ese apóstol y lo oigo respondiendo llamadas por un programa que tiene de televisión. ¿Sabe por qué? Porque ella dio gracia delante de Dios. Pero ahora tiene gracia delante de los hombres. Y los hombres necesitan que este hombre le ministre porque tiene gracia delante de Dios. Cuando tú hayas gracia delante de Dios, las puertas se abren. Donde tú toques se abre la puerta. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes gracia de Dios. Y ahora esa gracia va con los hombres.
Porque tu mensaje es un mensaje de gracia. Es un mensaje de gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que lograr. Para eso tenemos que entrar en los negocios del Padre. No es necesario estar en los negocios del Padre. Aleluya, gloria a Dios. No es necesario. Hay personas en la iglesia, en Cuba, mis hermanos, anuncio. El sábado de la mañana vamos a tener una vigilia, un ayuno, y en la noche vamos a tener una vigilia por la compra del templo y por la vida espiritual de la iglesia. Por favor, los que deseen pueden llegar, la iglesia va a estar abierta de 7 de la mañana en adelante y en la noche hasta la hora que usted esté aquí. Y todos están entendiendo. Pero a los pocos días le preguntas a la hermanita Juanita, ¿y qué te pasó con la hermanita de Yunis? ¿Cuándo lo anunciaron? Yo ni me enteré. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están sentadas aquí, pero no están en los negocios del Padre. Están en sus propios negocios. Y si tú vienes a la iglesia a ver tus propios negocios, nunca el Padre se va a revelar a tus negocios. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es entrar a los negocios del Padre y después el Padre va a entrar en nuestro negocio. Yo le decía a un muchacho que me invitó ayer a su casa, cuando a mí me empezaba a ir mal en la economía, empezaba a diezmar el 20%. Porque lo oí de alguien. Dice, cuando tu economía te empieza a ir mal es porque el enemigo comienza a atacar tu economía. Entonces, lo que yo hago es dar el doble. Es decir, yo tenía que dar el 10%, ahora doy el 20%, porque tengo mi economía mala. Iba a cobrar 200 pesos y cobré 100 nada más. 20 para el Señor. Entonces el reino de las tinieblas dice, no. Si a este le estoy manipulando su economía y está dando doble, si se la sigo manipulando va a dar triple. Quítele el pie de encima y dale lo que tiene que darle, porque si no es que va a bendecir la iglesia más que nunca. Porque tú tienes que ir en contra de lo que el enemigo quiere hacer. Él me quiere bendecir, yo bendigo a la iglesia, bendigo a Cristo, bendigo la obra del Señor, hago lo que tengo que hacer, me meto en los negocios del Padre, y entonces el Padre se mete en mi negocio. Yo tengo una experiencia soberbia de eso. Cuando a los pocos días de estar convertido a Cristo, yo venía a la iglesia y veía tantas muchachas bonitas. Esas seguro que no pelean. Como cantan tan lindo, levantan las manos. Esas no pelean en la casa, son lo mejor que hay. Yo tengo que casarme con una de esas muchachas. Es la que me hace falta. Porque mi mujer no me peleó. Y llegué a la casa y le dije a mi mujer, no me gustas. Quiero separarme de ti. Mi mujer es una campeona, una guerrera. Y esa sabía que ella sí estaba en los negocios del Padre. El que no estaba en los negocios del Padre. Y me dijo así, pero muy pausado. ¿Tú quieres mi divorcio? Sí, le digo. Pídeselo a Dios. Porque mi matrimonio yo se lo entregué a Dios. Y si tú quieres divorciarte, tienes que saber que te da la cara. Yo no te lo puedo dar. Porque mi matrimonio está en las manos del Señor. Pídeselo a Él. Ay, que se mete con Dios. A la semana estaba vieja, me dejan entrar. Dame un chance, por favor. Perdóname 100 veces. ¿Qué quiere que haga?
todopoderoso. No, el niño está en el mundo. Satanás, yo se lo entregué a Dios. Tienes que quitárselo a él. Y cuando tú le mencionas al diablo, le hablas de Dios, los temblores le tumban la plancha, porque el diablo tenía plancha. Bueno, nosotros hacemos plancha, yo le dije que mejorara eso. ¿Entendieron? Dale un aplauso a Cristo la música. Cuando yo entendí que me era necesario estar en los negocios del Padre, entonces el Padre comenzó a bendecir mis negocios. Te quiero decir, hermano y amigo, que estás en esta tarde. Hablamos de los negocios del Padre, hablamos ahora de tus negocios. ¿Sabes cuáles son tus negocios? Los que tú vives, los que te dan el mantenimiento, tu trabajo, tu escuela, porque te estás superando, estás estudiando para ser alguien. Esos son tus negocios ahora. Los que tienen un negocio ya próspero, bendecido, los que han logrado plantar algo, un negocio para vivir. Cuando tú entras en los negocios del Padre, Dios entra en tu negocio. Dios entra en tu negocio. Dios comienza a bendecir tu iglesia, tu escuela. Las pruebas que te hacen. Cuando tú oras al Señor, Dios te da la inteligencia, la sabiduría para hacerlo. Cuando aquel que se cree que es inteligente y no cree en Dios, tú le dices, Señor, muestra que la inteligencia es tuya. Entonces Dios te bendice. Y tú eres excelente en tus pruebas. Eres excelente en tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entras en el negocio del Padre, el Padre entra en tu negocio. El Padre comienza a bendecir lo tuyo, lo que tú estás haciendo. Y la gente va a pedirte ayuda. Dice la Biblia, muchos suplicarán tu favor. Muchos, porque el Padre entró en tus negocios. Él está bendiciendo lo tuyo. Él está dándote gloria a ti en el lugar que tú estás. Mi país no es como este, no por la comida, sino en todo. Mi país no se puede hacer nada. Tú no puedes hacer una casa si no pides permiso. Gracias. Pero para tú pedir el permiso de la casa tienes que tener el permiso de los materiales, pero tienes que tener el permiso de la construcción, pero tienes que tener el permiso de planificación física. Ahora, si en ese lugar nunca el gobierno de aquí a 150 años va a hacer nada, porque si a el gobierno se le ocurrió que algo va a hacer ahí, no te dan el terreno, aunque vayas pago. Cuando tú vas a sacar el permiso de tu casa, tienes que pagar el terreno que ya pagaste. Y al poco tiempo viene y te dice, vamos a cobrar los terrenos otra vez. Ya yo pagué el mío, no importa, pero vamos a cobrar otra vez si quieres vivir si no hay gente. Entonces hay que trabajar por la izquierda. Yo quiero hacer mi iglesia. Tengo un grupo. Si tenía un grupo de personas, tengo. Y no tenía que tenerlos. Y le digo, Señor, dame la ayuda para hacer algo techo. Pero eso necesita permiso. Pero yo no voy a pedir permiso porque no me lo van a dar. Voy a hacerlo sin permiso. Compré los raíles por un lugar, el techo por el otro. Lo escondí debajo de la tierra. Hasta que pasara el fenómeno de lo que había comprado. Un día en la mañana a las 4 me levanto y digo, Señor, cuando tú digas comienzo la obra. La vecina del lado, que es del gobierno, me dijo, no se le ocurra hacer nada, que te van a poner una multa más grande que tu cabeza. Mira que tu cabeza grande.
el techo, pintamos, pusimos luz, pusimos todo. Y viene la vecina y me dice, ¿tú pediste permiso? Digo, no, Dios me dio permiso. Dice ella, bueno, si Dios te dio permiso, entonces yo voy a hacer una obrita que tengo que hacer aquí en mi casa. Ella te lo viene. Tumbó una pared y hizo una roca. Vino el inspector, le metió una multa grandísima a ella, que a mí ni me tocó, y fue a mi casa. Ella me dijo, y a ti no te pusieron multa, porque y si yo no pedí permiso y tú tampoco, ¿cómo es que a mí no te ponen multa? Digo, porque mi permiso me lo dio Dios, y el tuyo te lo diste tú mismo. Es que cuando Dios te dice, haz, Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a prosperar, Él va a estar a tu lado. Entonces, cuando tú entras en los negocios del Padre, el Padre entra en tus negocios. Aleluya, gloria a Dios. La maestra, el profesor, quien te esté dando clase puede decir lo que quiera. Mis negocios están en las manos del Padre. Tu jefe, tu guía, tu madre puede decir lo que quiera. Yo estoy en las manos del Padre. Aleluya. Mis negocios están en las manos del Padre. Y Él va a determinar conmigo lo que va a hacer. Dice amén. Entonces, cuando tú entras en un negocio del Padre, el Padre entra en un negocio. Y eso fue lo que hizo Jesús. Le dijo a su madre y a José: me es necesario estar aquí. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y usted va a decir conmigo ahora: me es necesario. Dígalo otra vez: me es necesario estar en los negocios del Padre. Si estoy en los negocios del Padre, el Padre está en mis negocios. Denle un aplauso a Cristo de la gloria. Termino. Mi nieto nació de 6 meses de embarazo de mi nuera, con 2 libras, y bajó una en el medio. ¿Sabe lo que es una persona de 1 libra? Calcula el tamaño. Y el médico me dijo: no hay vida. Puede estar confiado que este niño no va a ir. Yo entré en la presencia de mi Padre ahora, porque la ciencia está diciendo que no hay vida. Pero tú estás por encima de la ciencia. Tú ves lo que ellos no ven y lo que yo veo. Yo quiero oír tu palabra. Yo me voy a conformar con lo que tú me digas, no con lo que me diga el médico. Y Dios me dice: te lo entrego en tus manos, porque tu manto va a estar sobre él. Se lo dije al médico, el médico me dijo: yo sé que ustedes son muy creyentes, yo sé que ustedes confían en Dios, pero científicamente ese niño no tiene vida. Dios me dijo que me lo entregara. Bueno, 3 meses después me lo entregó con 6 libras y media. Está vivo, tiene 9 años. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba en los negocios del Padre y el Padre estaba en mi negocio. ¿Dónde está el médico? A los pies de Cristo. Su esposa a los pies de Cristo. Su familia a los pies de Cristo.
Cuando yo no me metí en los negocios del padre, yo pensaba que la razón de mi casa era igual. A mí había que hacer de cumplir. La comida tenía que estar hecha, mi esposa tenía que estar lista, todo en orden, porque llegó el que más manda, el hombre de la casa. Cuando entré en los negocios del padre, Dios me dijo: lo que tú quieras que hagan los demás, hazlo tú. ¿Tú quieres que tu mujer te ame? Ámala tú a ella. ¿Tú quieres que tus hijos te amen? Ámala tú a ellos. ¿Tú quieres que tu matrimonio funcione bien? Funciona bien tú. Señor, pero tú diste la mujer como ayuda y yo como cabeza. Sí, pero tú tienes que ayudarle a ella. Y comencé a vivir lo que Dios me había dicho. Si quieres que algo suceda en tu vida, tiene que comenzar por ti. Eres tú. Tú que estás aquí, tienes que comenzar por ti. Cuando comiences por ti, lo demás, Dios lo va a hacer. Pero tienes que comenzar por ti. ¿Qué pasa? Que si ahora quizás alguien aquí está diciendo: qué bueno que este mensaje lo estuviera oyendo mi esposo. No. Quien lo está oyendo eres tú. Y tú eres quien tiene que funcionar. Tu esposo ya lo oirá un día. Dale el ejemplo. Termino. Me hospedé en una casa en Camagüey y el marido era una bella persona y la esposa era una cristiana tremenda, pero él no estaba convertido. Y nosotros los cristianos, cuando llegamos a una casa que nos hospeda, en Cuba se hospeda en casa, no en hoteles, porque no hay. Cuando tú te hospedas en una casa, lo primero que tú haces es darle el evangelio a todo el mundo. Evangelio para el viejo, evangelio para la viejita, evangelio para el marido, para la hija, para todo el mundo. Tú le repartes evangelio a todos porque estás en esa casa. Y le hablo al hombre, el hombre se siente, pero este es mío. Pues cuando aquí se sienta ahorita, este es mío. Me vacié con él. Y cuando terminé, me dijo: cuando mi esposa se convierta, entonces yo voy a ir a Cristo. Digo, ¿cómo va a ser? Si tu esposa es líder de la iglesia y es miembro hace como 10 años, ¿cómo va a ser posible que se convierta? ¿Sabes por qué? Porque aquí la que pelea es ella, la que habla mal es ella, la que hace cosas incorrectas es ella, y todo es ella. Cuando ella se entrega a Cristo, entonces yo me voy a entregar también. Nosotros tenemos que testificar que el Dios de la gloria está con nosotros, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, en medio de ese mundo, que Dios está contigo. Ponte pie. Cierra tus ojos. Quiero orar por 3 personas primero que nada hoy. Quisiera que la foto, la cobertura de esta familia con su pastor le ministren esas hombres, a esos hombres, porque ellos son los que tienen la bendición para ellos. Quisiera orar por 3 personas. Es por esta hermana que está detrás de ti. Por usted. Quiero orar por usted. Está detrás de usted. Por usted. Quiero que vengas. Y quiero orar por la señora que está entre los dos. Por favor, venga. Ella, sí. Usted. Señor, te doy gracias. Tú me enseñas que cuando llamas a alguien es porque quieren hacer una obra en ellos. Yo no sé lo que está pasando en la vida de mis hermanos.
Yo bendigo su vida ahora. En el nombre de Jesús. Bendigo su familia. Dios, trata con ella. Trata con ella ahora, Señor. Todas sus cargas las depositamos delante de ti, Señor. Todas sus cargas quedan delante de ti en esta, Señor. Nada oculto, Señor. Nada oculto en la vida de ella, Señor. En el nombre de Jesús, pongo mis manos sobre ella ahora. Llega a veces a duda su vida, pero tú la llamaste, Señor, con un propósito. Tú la trajiste porque la vas a bendecir. Esa petición que ha estado en su corazón latiendo y que a veces se va y que a veces le activa la fe. En esta tarde, donde declaro sobre la vida de ella. Declaro, Señor, vida restaurada. Declaro todo lo que está haciendo daño en la vida de esta mujer. Queda deshecho ahora. En el nombre de Jesús. Ora y marabasa. Respira. Ya se acabó, Señor.